Me gusta escuchar los testimonios de hombres y mujeres usados por Dios. ¿Y por qué? Porque dan esperanza a nuestras vidas. De pronto decimos, si Dios ha usado a estas personas, me puede usar a mí también. Y una pregunta que sonaba en estos días, ¿llegaremos a ser usados por Dios? ¿Llegaremos a ser usados realmente como Él quisiera usarnos? Y al ver un poco la vida de los discípulos, los hechos registrados, de lo que ellos fueron y de lo que ellos hicieron, nos damos cuenta de que Dios usa personas, y Dios usa personas comunes y corrientes. No busca lo más extravagante, sino que busca aún lo peor, lo vil del mundo. Y los toma y los transforma y los usa para su gloria. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 2 al 4, allí da los nombres de los que fueron los discípulos de Jesús, que después fueron los apóstoles. Y dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. El primero de ellos, y casi están acomodados en orden de importancia, podríamos decir. Simón, llamado Pedro, Andrés, que era hermano de Simón. A ver si tratemos de ir relacionando todo esto en nuestras cabezas. Andrés era hermano de Simón, Pedro. Jacobo era hijo de Zebedeo y Juan era hermano de Jacobo, o sea que también era hijo de Zebedeo. Después encontramos en este grupo, ahí vemos dos parejas de hermanos que estaban dentro de los discípulos de Jesús. Después está Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el que era publicano, Jacobo hijo de Alfeo, había Lebeo por sobrenombre Tadeo, también llamado Simón. Este mismo nombre, a este mismo Lebeo lo llamaban Simón en Lucas y en Hechos. Estaba Simón el cananista, que también le llamaban Judas, hijo de Jacobo, que le llamaban Celote también, que era un celote. Y estaba Judas el Iscariote, el que lo entregó. De pronto cuando vaya contando, quizás va a encontrar alguno que se parezca a su carácter, o a lo que usted era, o lo que es. Y de pronto va a poder encontrar la esperanza de que Dios sí puede usarme. Amén. Lo vamos a dividir en tres grupos. En tres grupos y en orden descendente, podríamos decir, en intimidad con Jesús. Posiblemente estos jóvenes tenían entre 16 y 24 años. Nos imaginamos nosotros, hombres grandes, barbudos, viejos, quizás esa es nuestra imaginación. Pero aparentemente eran jóvenes entre 16 y 24 años. Dado de que los muchachos se casaban a la edad de aproximadamente 20, 22 años. Entonces, ninguno de ellos tenía mujer, a excepción de Pedro, porque dice que Jesús había sanado a su suegra. Entonces, aún el mayor de ellos era Pedro. Y la mayoría vemos que algunos hasta trabajaban y vivían con sus padres. Pedro, Jacobo y Juan, ellos formaban parte del grupo más íntimo de Jesús. Lo vamos a encontrar a lo largo de los evangelios, casi
en todas las actividades a ellos o contestando o estando cerca de Jesús. Ellos tres estuvieron, por ejemplo, en el monte de la transfiguración. Nadie más estuvo en ese lugar, pero habían estado este grupo íntimo. Ellos habían estado en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús los invitó a que vayan a orar, porque ya se acercaba la hora de él. El segundo grupo no tiene quizás un perfil tan destacado como ellos, pero vamos a ver algunas actividades de ellos. Y el tercer grupo encontramos aún más distante, y solo el más renombrado del tercer grupo va a ser Judas a causa de su traición. Pero mira cómo cada uno de estos tenían para Jesús importancia, y cómo a cada uno de ellos lo había llamado, y cómo aún así formaron parte de este grupo. Lo que los diferenció fue su carácter, sus actividades. Estos 4 primeros que habíamos nombrado vivían de la pesca. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. Vivían aún en la misma comunidad, quizás se comunicaban y hasta probablemente amigos hace mucho tiempo. Llevamos el hilo hasta aquí. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, todos allí amigos y trabajaban en lo mismo, pescadores. ¿Qué había dicho la gente de estos pescadores? Dice, ¿cómo puede ser que alguien del vulgo hable de esta manera? Quizás la pesca era una de las actividades más rústicas, podríamos llamar, donde la forma de tratar era aún con malas palabras, con pocas palabras, y quizás si lo hacíamos escribir con muchos errores de ortografía y tantos defectos que trae esto. En la película The Chosen, si alguno lo vio, Los Elegidos, ahí muestra un poquito las actividades de ellos, cómo aún eran peleadores y bueno, quizás por defender lo suyo. Muchas historias lindas ahí había. Pedro, vamos a empezar a ver un poquito Pedro. Pedro era ansioso, agresivo, pero a su vez era valiente, era franco, era sincero, era impetuoso, era inconstante también. No era muy digno de confianza, no se le podía confiar mucho. Pero aún a pesar de todo eso, cuando en un momento le dijo Jesús a sus discípulos si se querían ir todos, fue él el que saltó y que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y estas son cosas que marcan profundamente la vida de las personas a causa de sus declaraciones. ¿Cómo él podía decir, me vas a encontrar, Señor, todos los defectos que vos quieras, pero sabes, yo sé que solamente en ti y contigo voy a encontrar vida eterna, voy a encontrar salvación, y de aquí no me voy a mover? Es más, Pedro le decía, mirá, hasta la muerte voy a ir contigo. Y allí donde Jesús le dice, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Pedro era uno de aquellos que aún viendo lo imposible, decía, si él lo hizo, quizás yo también lo pueda hacer. ¿Recuerdan aquella vez que había estado la barca en medio de una tormenta y Jesús venía caminando sobre el agua? Pensaban que era un fantasma. Y él le decía, Jesús, si eres tú, si realmente eres tú, ordena que vaya a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Y mientras que la mirada de Pedro estaba puesta en Jesús, él pudo caminar sobre el agua. Yo no sé de algún otro hombre que haya caminado sobre las aguas. Pero cuando dejó de mirar a Jesús, comenzó a hundirse. Pedro, como les decía, Jesús le había prometido que iba, antes que el gallo cante 3 veces me iba a negar.
Y es cuando le negó. Y dice, y él le negó otra vez, hasta juró. No lo conozco a ese hombre. Y en otro lugar, en otro evangelio, dice, hasta maldecía. Mira, ese carácter cambiante, el que decía, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Al rato estaba diciendo, no lo conozco, no sé quién es. Cárguense de ustedes. Cuando había visto la gloria de Dios y lo que envolvía a Jesucristo, le decía a Jesús, Maestro, es bueno que quedemos aquí, hagamos 3 enramadas. Allí estaban viendo a Jesús transfigurado, la gloria de Dios. Pedro era un hombre que hacía funcionar la boca antes que su cerebro. Reaccionaba antes que... reaccionaba o hablaba antes de pensar. Y aún se referían a él como que hablaba demasiado. ¿Conocen algunos así que hablan más de lo que piensan o de lo que deberían? Ellos eran un hombre del vulgo, mal hablados, atrevidos. Cuando Jesús lo llama a Simón, cuando Jesús le llama a Simón, ¿sabes qué muchas veces van a encontrar en la Escritura que Jesús le llama a Simón y otras veces le llama a Pedro? Cuando Jesús lo llama a Simón, le está recordando su vieja naturaleza, como diciendo, acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate de lo que tú eras. Pero cuando lo llama a Pedro, aún la Escritura dice, cuando lo dice Pedro, sabiendo que era capaz de llevar multitudes a los pies de Cristo. Pedro, porque dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esa proclamación, sobre esa firmeza. Amén. Pedro, quizás algunos quieren ser como Pedro. Hay partes que me gustan mucho de Pedro. Juan hablaba muy poco, era un compañero de Pedro. Cuando Jesús había ascendido y habían salido los discípulos a predicar, Juan era el que lo acompañaba aún en los primeros capítulos de Hechos. Y este Juan, cuando nos imaginamos, quizás en la imagen de nosotros nos imaginamos de Juan casi parecido a David. Un jovencito, casi paliducho, que estaba recostado en el pecho de Jesús, el que habló del amor. Y lejos de ser este tipo de persona, dócil, tierno, ay, Juancito, era como un hermano intolerante, era ambicioso, celoso. Pero cuando Dios lo cambió, a causa de haber visto aún la obra que Dios hizo en su vida, pudo conocer a ese Dios de amor. Pudo conocer que había alguien que lo amaba, porque aún la Escritura dice, y él lo recuerda, a quien perdona mucho, mucho ama, ¿verdad? Y podía luego escribir en primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, otra Juan 3:16, pero esta es primera de Juan 3:16. Dice, y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto había aprendido, esto había enseñado el Espíritu Santo a través de su boca, a través de sus manos. Y aprendió acerca del amor hacia Dios y hacia los hermanos. El apóstol Juan fue el que más vivió. No llegó a ser, es más, no, quería decir que llegó a ser el único líder de la iglesia más viejo y murió de forma natural, aunque pasó
estuvo encarcelado en la isla de Patmos, aunque pasó por una olla de aceite hirviendo y de allí fue salvado. Este era Juan. Este era Juan. No era tanto ese muchachito que estaba, y ya vamos a ver un poquitito más de él, que estaba tan solamente recostado en el pecho de Jesús. El hermano de Juan se llamaba Jacobo. Jacobo era el mayor. Su padre era un hombre importante, aparentemente un hombre de negocios. Él tenía, parece que una embarcación pesquera. Y allí trabajaban Juan y Jacobo. Jacobo lo caracterizaba la pasión, era fervoroso, intenso, ferviente. ¿Saben que junto con su hermano en un momento le habían dicho a Jesús: Señor, ¿quiere que los liquidemos a estos samaritanos? Lo dice así la Escritura. Mira, en Lucas 9:53 al 55 dice: mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu son. Imagínate que alguno de ustedes en algún momento hay alguna situación y dice: che, ¿querés que mandemos fuego que los consuma? Algo parecido. Entonces Jesús le decía: no sabés de qué espíritu son, no sabés lo que hay dentro tuyo. Son terribles ustedes dos. Es más, no solamente él, la madre acompañaba en esta sinfonía. La madre se acercaba a Jesús y le pedía: Jesús, quiero que mis hijos ocupen un lugar de prominencia allá en el cielo. Es más, quiero que estén a la par del trono. Uno a la izquierda y uno a la derecha, si es posible. Lugares destacados sobre los apóstoles. Y esto habla de ambición. Ambición que lo tenía la madre, ambición que ellos también seguro la tenían. Eran terribles estos muchachos. Pero Jesús le dijo: mire, de eso yo no le puedo decir nada, pero de la copa que yo voy a beber, ustedes también van a beber. Eso sí les puedo asegurar que van a pasar por lo que yo paso. Jacobo era pasivo y sutil. Y al hacer esto, le traía enemigos rápidamente. ¿Sabe que Jacobo fue el primero en ser martirizado? A estos dos Jesús los llamaba los hijos del trueno, así como habíamos escuchado, los hijos del trueno. ¿Se acuerdan cuando dice que uno salió corriendo a ver la tumba y que había llegado primero que el otro? El otro era Pedro. Y este que había salido corriendo era Juan. Claro, era aparentemente más joven, más ágil quizás. Llegó primero. Dice que eran rápidos, eran veloces. Característica de estos muchachos. Mira, hay alguien que me llama mucho la atención y este es Andrés. Andrés fue un discípulo de Juan el Bautista y no tuvo mucha importancia dentro del ministerio de Jesús, no sé, siendo discípulo de Juan, pero aparentemente es quien llevó a Pedro y a Jacobo a los pies de Cristo. He encontrado a uno del cual hablan las Escrituras, del cual habíamos estado estudiando, del cual predicábamos, del cual decía Juan el Bautista. Es muy probable que él haya sido el que lo acercó y mire, estaba aún dispuesto a llevar su ministerio a un segundo plano. Yo no necesito aparecer, pero yo voy a estar detrás tuyo. Yo te voy a acompañar. Podía ver el valor de las cosas y de las personas aún más que otros. Mira, es probable que Andrés
no haya sido un predicador como lo fue Pedro, pero Andrés pudo llevar a un predicador como Pedro a los pies de Jesús. ¿Entienden eso? Si tan solamente logras llevar al predicador a los pies de Cristo, si logras llevar a aquel que es ferviente, aquel que Dios usa en la palabra a los pies de Cristo, dice que en un solo mensaje Pedro se convirtieron 3,000 y después otro tanto más. Imagínate el corazón de Andrés y decir: yo pude obedecer la voz de Dios y lo acerqué a él, a Cristo. Andrés era otro seguidor, era hermano de Simón Pedro, y le dijo: he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero no es suficiente para tanta gente. Andrés fue el que encontró ese muchacho que tenía los 5 panes y los 2 peces. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar si Andrés no estaba en ese lugar? Allí se iba a agarrar la cabeza a Felipe y decir: ¿cómo vamos a hacer para comprar comida para tanta gente? Pero no, allí estaba Andrés, que pudo decir: Señor, aunque sea esto, tengo para darte. Y sabiendo que en las manos de Jesús eso poquito podía dar de comer a una multitud. Después encontramos a Bartolomé, que es llamado Natanael. Dice la Escritura: en quien no hay engaño. Él era un creyente verdadero, el que Jesús le dijo: te vi cuando estabas debajo de la higuera. Era un creyente verdadero y hasta Jesús lo confesaba así: este es un judío en el cual no hay engaño, decía. Amante de las Escrituras, compañero de Tomás en muchas de las ocasiones, pero él estaba casi en segundo plano. Después vamos a decir: pero ¿para qué servían todos estos? Y claro que servían. ¿Qué importa que las obras no sean anotadas? ¿Qué importa que nadie te recuerde? Porque, ¿sabes? Nadie le quita el trono a estos 12 apóstoles allí en los cielos. Y ninguno de ellos tiene el lugar más prominente, ni más alto, ni más bajo. El que hace la voluntad de Dios, sea tan pequeña o tan grande, tendrá su recompensa. Estábamos estudiando por estos días que ni siquiera importa la cantidad de las obras que hayamos hecho, pero sí es importante la calidad. Eso es importante, que esté hecho lo que Dios nos manda hacer de todo corazón, con el alma, con todas las fuerzas, con todo el amor. Ahora llegamos a Tomás. Tomás, este era el incrédulo, el escéptico, el que quería demostración de todo, quizás hasta el pesimista. San Juan capítulo 20, versículo 25 al 29, dice que estaban allí los discípulos, ya había resucitado Jesucristo, y le dijeron los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y allí estaba Tomás. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero Tomás, te estamos diciendo, ¿vos crees que te vamos a mentir, Tomás? Yo no creo si no lo veo. Después el mismo Jesús le dice a Tomás: es preferible creer sin ver. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando la puerta cerrada con un cuerpo glorificado, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en el costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sabes lo que
lo que puede haber significado eso para Tomás? Que Jesús tenga que responderle con la terquedad que él se le ocurría. Si yo no lo veo, yo no lo creo. Y Jesús con toda su humildad se le presentó y le dijo: aquí estoy, mete la mano en mi costado, mete tus dedos en mi llaga. Me imagino que ese fue el momento donde Tomás se encontró con Jesús realmente, a pesar de haber pasado tanto tiempo con él. Y quizás después de ese momento decir: nunca más voy a decir yo no creo. ¿Y cuántas veces decimos: Señor, si yo no lo veo, no lo creo? Porque para vivir debemos vivir por fe, no por vista. Y allí Jesús, entonces Tomás respondió, le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Ahora sí mis ojos son abiertos, ahora sí entiendo. Es más, quizás hasta le podía decir: perdóname, perdona mi terquedad, perdona mi ocurrencia. Porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este Tomás, el incrédulo, se preocupaba por todo. Era intranquilo, pero aún así tenía valor. A pesar de su incredulidad tenía valor, porque a Jesús le había dicho: vamos, nosotros vamos a enfrentar la muerte junto contigo. Si me toca morir hoy, vamos a morir. Tenía también ese valor que no había estado en otro, por ejemplo en Juan. Aún esa devoción por Cristo, aún ese amor por Cristo no fue empañado por esa negatividad o por ese pesimismo o por su incredulidad o por decir: yo quiero ver. Que tantas veces nosotros decimos: Señor, déjame ver, permite que mis ojos sean abiertos. Hasta lo oramos: Señor, yo quiero ver. Queremos ver milagros, queremos ver salvación, queremos ver la obra terminada. Cuando Él te dice: es por fe, solo cree. Amén. Felipe, siempre hay uno en el grupo, el que tiene la calculadora. Felipe, este era el analítico. Y cuando estaban allí, en ese momento donde estaban los 5.000 hombres, casi 20.000 personas, y no tenían comida, y Jesús le dice: denle de comer. 200 denarios de pan alcanzarán para que cada uno tomase un poco. Y me imagino allí a Felipe pensando: ¿y dónde vamos a comprar tanto? ¿Alcanzará el pan o para ir a comprar en alguna tienda, en algún negocio por acá cerca? Capaz que ni siquiera eso. ¿Sabe qué? Felipe fue el que buscó a Natanael. Dice: y hallando a aquel de a quien escribió, Felipe estaba dispuesto a seguir a Jesús. Esto es importante. Dice que Felipe estaba dispuesto a seguir a Jesús. Te seguiré. Pero a Pedro, Jesús le tuvo que insistir hasta el último que le siga. ¿Por qué? Con un carácter tan impulsivo como el de Pedro, Jesús hasta el último le decía: Pedro, ¿me amas? Pero Pedro, yo quiero que me digas la verdad. ¿Me amas, Pedro? 3 veces se lo tuvo que repetir. ¿Realmente me amas?
Allí estaba este Felipe que, a pesar de seguir a Jesús, tenía sus dudas, o que no había llegado el tiempo de conocerle, porque Jesús le decía: tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Ya había pasado mucho tiempo, habían visto milagros. Si alguien había visto cosas, milagros, prodigios, habían sido los discípulos. Y tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces. ¿Sabes? Te voy a decir algo. El tiempo no te hace conocer a Jesús, sino el creer en Él, el buscarle, el realmente anhelar cada día más. Allí lo vas a conocer. Este Felipe fue obediente a la voz de Dios. Felipe fue traspuesto de un lugar a otro. Felipe fue aquel que se juntó al carro de aquel etíope y que le enseñó, le reveló la palabra de Dios a este etíope que no entendía lo que leía. ¿Sabes que te voy a decir algo? La importancia que tiene la obediencia a Dios, aunque tú no sepas nada. Hoy Etiopía tiene casi el 50% de su población cristianos. Y ese etíope al cual habló Felipe, Felipe habló al etíope y el etíope volvió a su tierra, fue el primer cristiano en ese lugar. Nunca dejes de hablar la palabra de Dios. Nunca menosprecies un llamado. Nunca digas: no, ¿qué le voy a hablar a este? ¿O qué va a saber este? ¿Se acuerdan de Andrés, que lo trajo a Pedro a los pies de Jesús? Ahora hay otro Mateo, el odiado. Era un cobrador de impuestos. Y al ser cobrador de impuestos era solitario. Jesús tan solamente le dijo: sígueme. Una sola vez. Dejó todo lo que él era, dejó sus ganancias deshonestas, su abundancia, dejó su trabajo, dejó lo que él conocía y comenzó a seguir a Jesús. Aún casi con un corazón ya generoso, ofreció un gran banquete. Desde allí comenzó un gran cambio en su vida. Era odiado por el pueblo. Todos los cobradores de impuestos eran considerados traidores a la patria. Porque el cobrador de impuestos, como Jesús lo decía, lo enseñaba, el cobrador de impuestos cobraba al extranjero, pero estos cobraban aún a los hijos, a los de la casa. Y que cuando alguien no pagaba lo correspondiente, incrementaba en intereses o si se retrasaba. Y me imagino que hasta podía enviar hasta apretadores hasta que le paguen. Y lo hacían así. Simón era un celote. Era una clase activista política. Él era ilegal. Todo lo que era ilegal era este Simón. Aún conspiraba contra este gobierno romano para derrocarlo. Se sumó a Jesús pensando que Jesús iba a ser rey de Israel. Entonces decía: Jesús viene a establecer su reino acá para que nosotros podamos derrocar a este gobierno romano. Y bueno, ahí voy a estar yo. Bueno, no era lo que Jesús venía a hacer. Es más, Simón era de una facción política que eran considerados o conocidos como sicarios. Mira de buenito. ¿Cómo puede ser que este que lleva siempre un cuchillo allí o está dispuesto a matar a alguien ande con Jesús? Jesús lo hizo su discípulo. Era capaz de matar en el nombre de Dios. Y llegando casi al último, vemos a Judas, el traidor, el que entregó a Jesús.
tenía un gran parecido a Simón el celote, porque Judas también tenía una ambición de dinero, de poder, de gobierno. Es más, pensaba que Jesús venía a derrocar el imperio romano y también se sumó a ellos. Y dice la Escritura acerca de él en Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, llamado Judas el Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Sabían que los sacerdotes buscaban a Jesús porque querían matarlo. Entonces allí apareció el traidor que fue y dijo: ¿qué me van a dar si yo les entrego? Yo sé lo que hace, yo sé dónde anda, yo sé dónde está. Judas iba con Jesús allí al Monte de los Olivos, iba a orar con Jesús. Porque después de los días agitados y después de enseñar y andar entre medio de la gente, dice que muchas veces se iban a orar. Entonces, allí llegaba el momento que Judas decía: yo conozco perfectamente los movimientos de Jesús, dónde anda, dónde duerme. ¿Qué me van a dar para que yo los entregue? 30 piezas de plata. Ok. Recibiendo esas 30 piezas de plata, buscaba la ocasión cuando entregarle. Y cuando pudo, lo entregó. A causa de esto, solo fue y se suicidó después, porque no podía aguantar haber entregado a alguien que le amaba. Devolvió las 30 piezas de plata tirándola allí en el templo. Y los sacerdotes dijeron: eso no podemos tocar, esa plata está manchada con sangre. También bien buenitos ellos, ¿no? Compraron un campo que allí después hicieron como un cementerio. Decidió seguir a Jesús voluntariamente este Judas. Pero lo siguió, ¿saben cómo? Pensando en que Jesús podía darle dinero. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando María trajo esa libra de perfume? Dice que entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, casi el valor de un año de trabajo, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Allí aparece Judas. Dice que Judas era aquel que llevaba la bolsa, aquel que era el tesorero, digamos, del grupo. Dijo Judas: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se los dio a los pobres? ¿Ustedes creen que Judas quería vender el perfume para entregarlo a los pobres? No, Judas quería vender el perfume posiblemente para quedarse con ese dinero. ¿Cómo va a ser este desperdicio de tirar ese perfume tan caro a los pies de Jesús? Había algo que los caracterizaba a estos hombres. Si de pronto hemos visto ya todos estos con todos sus defectos y algunos hasta algunas virtudes, fueron usados por Dios. ¿Cómo es que Dios los pudo usar? Había una cosa que ellos tenían y que Dios requiere aún hoy para hombres y mujeres que sean usados por Él: una entrega completa. Dios requiere un corazón sincero, un corazón dispuesto.
estos hombres habían llegado a decir al hombre a la hora de su muerte, no veía la hora de que llegue este momento. Otros dijeron, no puedo morir igual que Jesús. Murieron aserrados, crucificados, quemados. Y estaban felices por morir por la causa. Y recuerden que Jesús no lo buscó y no los insistió nunca. Si alguna vez te sientes insistido por alguien, tienes que recalcular tu vida. Tienes que recalcular si realmente amas a Jesús. Si realmente te importa Jesús. Porque Jesús mismo le dijo, muchachos, ustedes también quieren irse, no hay ningún problema, váyanse. Váyanse. Porque sabes, cuando te piensas que eres el último, que te piensas que eres el mejor, ¿qué va a pasar si yo no estoy ahora en este lugar? Te puede decir Jesús como le dijo a Elías, Elías, vení para acá. Andá y ungí rey, andá ungí un sacerdote, andá ungí otros que van a tomar tu lugar. Y te voy a decir algo más, hay 600 que tengo preparados que no han doblado las rodillas a Baal. Hombres y mujeres fieles, donde nuestro carácter puede impedir un poco más o menos para que Dios sobre, pero cuando uno se entrega a Cristo puede usarlo tal cual es. Es más, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Que pueda servirnos como ejemplo la vida de estos muchachos. Ni siquiera fueron grandes hombres, como ya les conté. Muchachos, con todos los deseos, con todas las ganas de vivir la vida como le llaman hoy, pero decidieron entregarla para Jesús. Decidieron vivir para Él, decidieron creer. Y saben, hoy sus nombres están escritos en el libro de la vida. Sus tronos están al lado de Cristo. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué quieres? ¿Quieres que alguien te impulse? ¿Quieren que alguien te ruegue? ¿Quieren que alguien vaya siempre detrás tuyo? Mucho por aprender, ¿verdad? Señor, ayúdanos a aprender, ayúdanos a entender que debemos amarte y seguirte por amor, no por conveniencia, no por ganancias, no por ambición, no por tronos, no por gloria, sino tan solamente por amor. Señor, haya en nosotros hombres y mujeres dispuestos a amarte, a obedecerte, Señor, a obedecerte con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Señor Jesús, aquí estamos. Yo te entrego una vez más mi vida. Haz como tú quieras. Señor Jesús, gracias por todo. En el precioso nombre de Jesús. Amén.